Bueno, entonces a inicio de semana empezamos viendo que era un desarrollo limitado, para lo cual estudiamos el concepto de la O pequeña de Landau, que básicamente lo que nos dice es que una función f de x es despreciable frente a otra, denotándolo como f de x igual a la O pequeña de Landau de la función g de x, cuando x tiene un valor a, lo cual se demostraba calculando el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, el cual tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que esta función es despreciable cuando el x tiene un valor específico con respecto a la función g de x. Entonces, eso es lo que hemos estado estudiando y hicimos varios ejemplos. Ahora, la O pequeña de Landau tenía varias propiedades. Las más importantes eran que la O pequeña de f de x es igual a f de x por la O pequeña de 1, es decir, yo puedo sacar la función de la O pequeña. Luego también que cuando tenía una potencia multiplicada por una O pequeña de una función x a la m, entonces yo puedo introducirla y sumar los exponentes, o sea, multiplicarlas, que aquí está la general. Teníamos estas dos propiedades que se podían deducir de estas de acá. Luego también estudiamos que una potencia se puede introducir dentro de la O pequeña de Landau. Cuando yo tengo la potencia de una potencia de un x, entonces me queda como la O pequeña de x a la m por n. También vimos que cuando yo tengo una constante, esa constante es insignificante, entonces es exactamente lo mismo el que esté o no esté. También teníamos que cuando yo tengo una constante por x a la n más 1, entonces eso es igual a la O pequeña de x a la n. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier función de grado superior a n, no importa si está o no multiplicándose por una constante, es despreciable con respecto a la función x a la n. Y la más importante, o tal vez la que nos ayudaba a simplificar un poco más, era que cuando yo tenía una suma de polinomios y de u pequeñas, entonces yo me fijaba cuál era la de grado menor y todos los términos que fuesen de grado mayor a ese grado, al menor, iban a ser despreciables. Entonces yo me quedaba solo con los términos que eran de grado n o menores. Y básicamente eso es lo que habíamos estudiado. Luego se aplicó ya esta definición de la O pequeña, lo que es un desarrollo limitado, lo cual vimos que simplemente es calcular el polinomio de Taylor y agregarle el resto al cual le vamos a llamar Young, que simplemente es el error utilizando el término o el concepto de la O pequeña. Y eso es lo que habíamos estudiado hasta el momento. Ahora ya hoy vamos a iniciar con el cálculo entonces sobre los desarrollos limitados, tomando en cuenta el teorema de derivación y de integración. Básicamente es lo mismo que ya hemos visto hasta el momento, solo que ahora va a ser con el desarrollo limitado utilizando el resto de Young. Si yo tengo una función f de x, la cual tiene un desarrollo limitado de orden n y centro x igual a, si yo esa función f de x se ve de esta forma. Si ustedes observan, es el polinomio de Taylor más el respectivo resto de Young de grado n. Entonces, el desarrollo limitado de la función derivada es simplemente derivar a ambos lados. Vean que sería entonces nada más derivar el polinomio de Taylor y al derivar lo que está dentro de la O pequeña, es decir, esa función, obtengo que le bajo un grado. Vean que el n no aparece acá porque al final es una constante la cual es insignificante y por ende no necesariamente tengo que ponerla. Y luego el desarrollo limitado de la integral va a corresponder entonces simplemente a integrar a ambos lados. La integral de a hasta x de la función f de u va a ser igual a el polinomio de Taylor integrado y el respectivo resto. En este caso quedaría de un grado n más 1 y de nuevo la constante no es necesario ponerla. Así que vamos a iniciar haciendo este ejercicio. Vean que acá ya me dicen que utilizando el desarrollo limitado de esta función. Sin embargo, para repasar, tal vez un poquito, yo voy a
recordarles de dónde salía esa función, que realmente es ir a calcular el polinomio de Taylor y haciendo una sustitución, pero vamos a utilizar uno ya conocido. Entonces, ejemplo 11. Nosotros queremos el desarrollo limitado con centro en 0, de orden 8, de arco tangente de X. Entonces, de modo de repaso, vamos a ver por qué es que nos están sugiriendo ese, porque podría ser que no se lo sugieran, en este caso lo hacen. La cosa es que tenemos que 1 sobre 1 menos X era un polinomio de Maclaurin conocido, y es de ahí donde lo vamos a sacar. Ok, entonces, de nuevo a modo de repaso, este es el polinomio de Taylor, o bueno, en este caso el desarrollo limitado, que vamos a utilizar como base. Vean que el detalle es que nosotros ocupamos tener la expresión 1 sobre 1 más x a la 2. Entonces, vamos a tener que aplicar una sustitución, la cual está dada por menos x a la 2. Entonces, el detalle es, si yo voy a aplicar la sustitución de menos x a la 2, recuerden que si yo quiero el de grado 8, pero voy a hacer una sustitución de grado 2, ¿cuál es el grado que yo estaría necesitando? 4. 4, correcto. Pero aquí hay otro detalle. ¿Qué tiene que ver esta función con arco tangente? Obtener arco tangente de esta. Que se relaciona la función arco tangente con 1 sobre 1 más x a la 2. Es la derivada. O sea, para obtener arco tangente vamos a tener que integrar, ¿cierto? Y acabamos de ver en el teorema que cuando integre se va a aumentar el grado en una. Entonces, acaban de decirme que ocupamos grado 4, porque así obtendría grado 8 aquí, pero eso implica que cuando yo integre, voy a obtener un grado todavía más. Por esa razón es que a mí no me sirve poner aquí el que le sigue. Bueno, no, el que le sigue sí. No me sirve dejarlo en grado 4 como dijeron, sino que el que sirve es grado 3. ¿Por qué? Porque vean que cuando hacemos el cambio, bueno, aquí más la O, es que no me ocupo, voy otra vez. Entonces, menos x a la 2, menos x a la 2,
menos x a la 2 y menos x a la 2 de grado 4. Entonces, ¿qué pasa? Que 1 sobre 1 más x a la 2 va a ser igual a 1 menos x a la 2 más x a la 4 menos x a la 6 más la de x 8. Que es el que me estaban dando. Perdón, el de x a la 6, que es en el que me estaban dando en el enunciado, ¿verdad? Ahora bien, vean que precisamente ocupo el de grado 6, porque repito, si vengo y pongo el de grado 8, cuando integre me va a quedar de grado 9. Entonces, aquí, como va a par, si ustedes observan, el de grado 6 y el de grado 7 son exactamente iguales. Porque no existe. Entonces, perfectamente, yo aquí puedo poner que esto a la O pequeña de 6 o incluso a la O pequeña de 7. Porque al fin y al cabo, si ocupo el de grado 8, ocupo aquí tener el de grado 7 para que cuando integre me quede de grado 8. Pero los voy a dejar aquí iguales para que noten que es que porque van de par en par, es que estos dos son exactamente el mismo. O sea, el desarrollo limitado de grado 6 y el desarrollo limitado de grado 7. Solo que a mí me sirve el de grado 7 en este momento para llegar al de 8. Ok, entonces, sí que es lo único que tenemos que hacer. Ir a integrar. ¿Verdad? Entonces, el repaso llega hasta aquí. La integral que va de 0 hasta x de 1 sobre 1 más u a la 2 de u es igual a la integral que va de 0 hasta x de 1 menos u a la 2 más u a la 4 menos u a la 6 más la u pequeña de u a la, y ahora sí voy a usar a la 7, solo para que se vea claro de que sube un grado. Entonces, ahora sí, esto es arco tangente de u evaluado de 0 a x, lo cual es igual a u menos u a la 3 sobre 3 más u a la 5 sobre 5 menos u a la 7 sobre 7 más o pequeña de u a la 8 sobre 8, pero recuerden que el teorema me dice que de una vez podemos ponerlo de esta manera, porque las constantes no son relevantes. Entonces obtendríamos que arcotangente evaluado en x es arcotangente de x y evaluado en 0 es 0. Entonces me queda solo arcotangente. Es igual y evaluado en x menos evaluado en 0 que me daría 0. Quedándonos así entonces el desarrollo limitado de orden 8 que nos estaban solicitando. Profe, una pregunta, ¿cuál es el exponente de la última U? De esta, 8. Ah, ok. ¿El de arriba también? También sí. Ok, Este gracias. es de grado 7. Ya les voy a pasar la foto por si no lo están viendo completamente. Bien. Disculpe, profe, me perdí. ¿En qué parte? ¿Por qué fue que sustituimos por U? Porque recuerda que siempre se hace, me voy a ponerle aquí, el teoremita. El teorema siempre le dice que integre desde A hasta un X, como en este caso el X no es conocido, entonces se pone la variable. Y entonces para no enredar ahí
la integral con esa otra variable, se le pone una variable cualquiera, que en este caso siempre utilizamos u. Ah, ok, gracias. Es meramente por la notación, para que sea un poco más claro. Profe, vieras que yo no entendí bien por qué en el segundo como paso se podía usar el x a la 6 o el x a la 7. Y eso es por el hecho de que usted acá, si observa, el que si yo le pongo un grado más, el de grado 4, me quedaría x a la 8, ¿cierto? Entonces, como van de 2 en 2, eso quiere decir que el de x a la 7, como no existe, como sería un 0, el de grado 6 y el de grado 7 son iguales. Entonces, por eso es lo mismo aquí, que usted use el de grado 6 o el de grado 7. Al menos el polinomio de Taylor es el mismo, pero como usted el que ocupa es el grado 8, va a necesitar aquí utilizar el de grado 7. ¿Verdad? O sea, este de acá es de grado 6 y este otro de acá es de grado 7. Que lo único que está modificándose es el resto, pero usted el que ocupa es el de grado 7. Ok, Para que cuando integre, logre este. Esto ok. pasaba igual con las de seno y coseno, ¿verdad? Que tenían, digamos que el polinomio de grado 1 y 2 eran el mismo, el del 3 y el 4 también, y así sucesivamente. Solo que uno usa el que le conviene utilizar o el que necesita. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. Ok, ahora sí. Ahora vamos a ver que lo de sustitución que ya habíamos visto para lo de polinomio de Taylor y el resto de Lagrange también y la O pequeña como tal, todo eso se cumple igual para desarrollos limitados, es exactamente lo mismo. O sea, si yo tengo el polinomio de Taylor y el respectivo resto de Young, es decir, el desarrollo limitado de una función de orden n y centro en x igual 0, yo voy a poder hacer sustituciones. Entonces, si yo vengo y sustituyo una función de la forma alfa, o sea, constante por x menos a una potencia s, entonces lo único que hago es tomar todas las variables x y sustituirlas por esa nueva función. Entonces ven que me va a quedar un desarrollo limitado de orden n por s y de centro a, ya no es centro 0. Y en general, se tiene esto, que si el límite cuando x tiende a de g de x, o sea, de esta función que está aquí adentro, tiende a 0, o sea, es igual a 0, entonces el desarrollo limitado de f compuesta por esa función es igual al desarrollo limitado, que se vería como ir a sustituir en la desarrollo limitado de f de x y por g de x todas las variables, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo que hemos visto, solo que ahora aplicado a la O pequeña y por ende al desarrollo limitado. Entonces, en este ejemplo me solicitan hallar el desarrollo de Taylor de orden 10 de la función que es f de x igual a coseno de 3x a la 2. Entonces, en este caso, ¿cuál es la sustitución? Bueno, primero que todo, ¿cuál es el polinomio de Taylor que vamos a ir a utilizar? El ya conocido. Como no me dicen quién es A, sería 0, ¿verdad? Entonces, el polinomio de Maclaurin que vamos a utilizar de referencia sería el de coseno. Que recuerden que este tiene los términos pares. Ahora sí, la pregunta es, si mi n es 10 y mi s es 2, o sea, mi sustitución es de grado 2,
a qué grado tengo que trabajar coseno de U para que cuando haga la sustitución me llegue a grado 10. Correcto, 5. Entonces aquí vamos a utilizar el de grado 5. Que en este caso es igual al de grado 4. La única diferencia es que de aquí le voy a poner U a las O pequeña de U a la 5 para que se vea que efectivamente es de grado 5. Ahora, haciendo la sustitución, coseno de 3x a la 2, me va a quedar 1 menos a la 2 entre 2, más esto a la 4 sobre 4 factorial, a la O pequeña, eso a la 5. Entonces esto es igual a 1 menos 9x a la 4 sobre 2 más 3 a la 4 que es 81 sobre x a la 8 sobre 4 factorial más la O pequeña de 3 a la 5 por x a la 10, pero recuerden que la constante es insignificante, entonces no la vamos a poner. Entonces esto va a terminar siendo igual a 1 menos 9 x a la 4 medios más 81, y esto es 4 por 3 por 2, 81 entre 3 es 27, y me queda el 4 y el 2 que es 8, x a la 8, y más la O pequeña de x a la 10. Y listo. Básicamente, y eso es hacer la sustitución, ¿verdad? Aquí tal vez nota. En realidad es bastante obvio uno calcularlo, ¿verdad? Pero recuerden que uno lo que quiere es llegarle a orden 10, entonces el n que va a utilizar era 5, por si acaso. Pero yo creo que ya uno lo termina sacando siempre por lógica. ¿Estamos claros con ese ejemplo? Ok, ahora vamos con lo que es el cálculo de límites. Nosotros tenemos un límite, el cual va a ser cuando x tiende a un valor a de una función f de x sobre otra g de x, el cual presenta la forma indeterminada 0 sobre 0 cuando x tiende a, ¿verdad? Un ejemplo es este de acá. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo le aplico la regla del L'Hopital, tal vez no va a ser posible resolverlo. Pero entonces, tal vez no lo pude resolver por los métodos usuales, no lo pude resolver por L'Hopital. Entonces tenemos una tercera opción, que es resolverlo mediante los desarrollos limitados de Taylor. O sea, yo vengo y calculo el desarrollo limitado de Taylor de la función f de x y luego el de la función g de x. ¿Qué estaría haciendo? Reescribiendo esa expresión racional como un polinomio, pero un polinomio que se comporta demasiado similar a la función original
alrededor de X igual a A. Entonces, eso me ayudaría a poder calcularlo. Y eso es lo que vamos a hacer básicamente, ¿verdad? Ir a calcular límites utilizando desarrollos limitados. Y bueno, de aquí vienen los respectivos desarrollos limitados, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que precisamente como estamos reescribiendo las funciones como desarrollos limitados, el error, o sea, la O pequeña de Landau, va a tender a 0 conforme X tienda a A. Entonces, esto va a ser muy importante. Precisamente por lo que les acabo de decir. Que lo que estoy haciendo es reescribir mi función f de x y g de x como un polinomio, el cual son sumamente similares conforme x tiende a A y por ende el error también va a tender a 0 cuando yo esté cerca del valor de A. Entonces, una nota importante es evitar que el límite quede expresado de esta forma. ¿Por qué? Porque la O pequeña de 1 tiende a 0 cuando X tiende a A. Entonces, esto volvería a quedar de la forma indeterminada 0 sobre 0. El objetivo es reescribirlos en el orden que me facilite ir a calcular el límite. Y listo. Entonces, vamos a hacer estos dos de acá. En realidad, ustedes ya saben cuánto da, ¿verdad? Porque vean que es el límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X. O sea, es un límite especial. Pero vamos a calcularlo para que vean que y efectivamente este método va a funcionar. Vean que tenemos entonces el límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X y me piden utilizar el desarrollo limitado de seno de X de orden 3. La clase pasada ya habíamos trabajado con esta función. No sé si se acuerdan. El detalle es que yo tengo que seno de X es igual a X menos X a la 3 sobre 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero vean algo. Igual que lo vimos en la clase anterior. Si yo quiero que seno de X sobre X sea de orden 3, o sea, voy a tomar este desarrollo limitado de seno y lo voy a dividir entre X, que lo que va a hacer es bajar un grado. Entonces, si quiero que sea de grado 3, ocupo que el seno sea de grado 4, o sea, de un grado superior. Entonces, esto sería hasta la O pequeña de X a la 4, porque recuerden que ya el X que le sigue es a la 5. O sea, aquí el de grado 3 y el de grado 4 es exactamente el mismo, pero se va a diferenciar por el grado de la O pequeña. Ahora, lo único que voy a hacer es dividir entre X esta expresión para obtener el que nosotros andamos buscando. Divido entre X y divido entre X. Entonces, estoy obteniendo que el desarrollo limitado de seno de X sobre X es igual a X sobre X, que es 1, menos X a la 3 sobre X, que es X a la 2, y luego la constante, que es un sexto, más la O pequeña de X a la 4 sobre X, que es la O pequeña de X a la 3. Entonces, vean que ya calculamos el desarrollo limitado de esta función de orden 3. Y ahora sí, lo único que queremos es ir a calcular el límite. Entonces, el límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X, realmente es el límite cuando X tiende a 0 de 1 menos X a la 2 sobre 6 más la O pequeña de X a la 3. Y en realidad esto es solo evaluar, porque ven que es 1 menos 0 a la 2 sobre 6. Esto tiende a 0 y al final esto es igual a 1. Y listo.
Ya calculamos, utilizando desarrollos limitados, este límite que ya ustedes lo conocían por ser un límite especial. ¿Estamos claros con eso? No sé si están hablando, porque si están hablando no se oyen. Profe, Ajá. puso la O pequeña de x a la 4, sabiendo que le iba a bajar un grado por la x de abajo y ocupaba que la x al final tuviera grado 3. ¿Fue por eso que usó x a la 4? Exactamente. Ujú. Ok, gracias. Con gusto. Ok. Ahora vamos con el otro. Ven que era, bueno, es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 2x a la 3 sobre x. ¿Este límite qué forma indeterminada tiene? Uno al infinito. Correcto. Entonces, ¿cómo se resolvían esos límites? ¿Qué aplicábamos ahí? Con L'Hopital, pero digamos como el exponente y el logaritmo y todo eso. Ajá, exacto. Entonces vamos a reescribirlo de esta forma. Habían varios métodos, ¿verdad? Pero ustedes me habían dicho que este les agradaba. Entonces, bueno, y uno simplemente utiliza ahí la propiedad del logaritmo, ¿verdad? Y le queda 3 sobre x por logaritmo natural de 1 más 2x. Y aquí es donde viene el detalle. No sé si no lo he hecho, pero el detalle es que aquí queremos ir a utilizar desarrollos limitados. 3 sobre x ya tiene una cierta forma polinomial, ¿verdad? Entonces no le voy a hacer nada. Al que vamos a trabajar sería entonces el logaritmo natural de 1 más 2x. ¿Cuál sería el polinomio de Maclaurin que vamos a utilizar aquí? Que se parece mucho a este. Logaritmo natural de 1 más x, creo que era. Correcto. Ahora la pregunta es, ¿cuál grado vamos a utilizar? En general, la idea es solo lograr calcular el límite. Entonces, lo que se recomienda es siempre tome el de grado menor. Ahora, si no logró llegar al valor, entonces aumente un grado. Y así hasta que lo logre, pero normalmente se puede con un grado bajo. Entonces, en este caso, solo voy a utilizar el de grado 1, que sería de esta forma. Entonces, vean que queremos 1 más 2x. Y lo único que voy a hacer es hacer aquí la sustitución de 2x, ¿verdad? Entonces, logaritmo natural de 1 más el 2x sería igual a 2x más la o pequeña de 2x. Entonces, esto terminaría siendo el límite cuando x tiende a 0 de e a la 3 sobre x por 2x más la o pequeña de 2x. Aquí distribuimos, ¿verdad? El 3 sobre x.
Y se obtiene que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de e a la 3 sobre x por 2x, me quedaría solo el 6 y las x se simplifican, más la o pequeña, ¿de quién? Si tengo 3 por 2x sobre x. De 6, pero y no la pone porque es una constante. Exacto, entonces pongamos de 1, ¿verdad? Porque la constante puede salir al final, pero se va a quitar porque es insignificante. Entonces, vean que esto al final termina siendo igual a e a la 6 y más 0, o sea, e a la 6. Y listo. Entonces ya calculamos este límite, pero con desarrollos limitados. ¿Usted cree que puede repetir es donde cambió lo de la O de 1? Aquí, sí. De hecho, podemos escribirlo por aquí. Ve que usted tendría la O de 2x, bueno, de 3 sobre x por 2x. Eso sería la O pequeña de 6. Pero recuerde que ese 6 es una constante. Entonces esto sería, mira, esto ya empieza a parecerse un 6. Sería el 6 por la O pequeña de 1, pero la constante recuerde que no es relevante. Entonces al final de uno la ignora ahí. Sí. Sí, profe, gracias. Un gusto. Cabe recalcar que es cuando x tiende a 0, ¿verdad? Porque es donde estamos trabajando. Esto pongámosle una flechita que era de eso. Ok. Ahora vamos a ir a calcular un tercer límite, pero ya un poquito más elaborado, que sería este de acá. Tenemos aquí, que es el ejemplo 15. Bueno, tal vez por mientras ustedes si lo observan ahí, cuáles o cuántas funciones tenemos ahí que cambiar por su respectivo desarrollo limitado. Recuerden que es pasar las funciones a polinomiales. Ahí no tenemos funciones polinomiales, ¿verdad? Todas son radicales. Entonces tenemos que ir a sustituirlas. Ahora la pregunta es, de los que hemos visto, ¿cuál va a ser el polinomio de Maclaurin que nos va a funcionar acá? Para calcular o reescribir cada uno de estos como su desarrollo limitado. Que vimos la clase pasada y que la desarrollamos. Entonces la de 1 más x a la alfa. Correcto.
Entonces vamos a venir a usar esta y de nuevo de grado 1. Entonces, aquí hay un único detalle. Ven que aquí tengo un 8 y aquí tengo un 4 ahí como que no me sirven porque tiene que ser un 1. Eso nos va a tocar sustituirlo. O bueno, tal vez no es sustituirlo, sino trabajarlo un poco. Entonces, vean, cuando yo quiero un 1, pero tengo otro número, lo que uno hace es sacar factor común, ¿verdad? Ahí tipo forzado. Entonces, esto me va a quedar como el 8 y sería 1 menos x sobre 8. Y lo voy a llevar a la potencia, que es un tercio. Luego menos, y aquí voy a sacar el 4, que me quedaría 1 más 3x sobre 4 elevado a la 1 medio. Todo eso sobre el 1 menos 2x a la 2 a la 1 séptimo menos el 1 más 4x a la 1 quinto. Ahora sí, ocupamos ir a sustituir, pero antes de eso voy a, tal vez este numerito, 8 a la 1 tercio, reescribirlo más bonito, que de 8 a la 1 tercio es 2, ¿verdad? Por entonces 1 menos x sobre 8 a la 1 tercio, menos 4 a la 1 medio, que es 2, por 1 más 3x a la, entre 4 a la 1 medio, y todo eso sobre 1 menos 2x a la 2 a la 1 séptimo, menos 1 más 4x a la 1 quinto. Ahora sí, vean que acá siempre tenemos 1 más algo, o sea, más la variable, 1 más la variable, 1 más la variable y 1 más la expresión o la función que tenga la variable. Y vamos a ir a sustituir por 1 más alfa x más la o pequeña de x. Voy a reescribirlo aquí otra vez. Ese es el que vamos a ir a utilizar. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tienda a 0 de... Bueno, ese 2 se pudo haber sacado a factor común. Todo el mundo lo ve, ¿verdad? Que lo podemos sacar a factor común. Para que quede como. Bueno, lo voy a hacer en un ratito mejor, para que no haya tanta cosa de un solo. 1 menos la variable a la 1 tercio. Entonces, tenemos 1 más el alfa, que es 1 tercio por la sustitución, o sea, el cambio de variable, que es menos x sobre 8, más la o pequeña de ese cambio de variable. Luego, menos 2, y tendríamos de nuevo 1 más el alfa, que es 1 medio por el cambio de variable, más la o pequeña del cambio de variable. Todo esto sobre, aquí igual, 1 más el alfa, que es 1 séptimo por el cambio de variable, más la o pequeña del cambio de variable, y luego menos 1 más el 1 quinto, que es el alfa por el cambio de variable, más la o pequeña del cambio de variable. Y listo. ¿Todo el mundo tiene claro que lo único que hice ahí fue sustituir por el desarrollo de Taylor? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora voy a sacar a factor común el 2 y a distribuir de paso el signo. Entonces, vean que me va a quedar 1
menos x sobre 24 más el alfa, y aquí vamos a ignorar el menos 8 para que me quede alfa de x, porque lo que importa es el grado. Y luego, vean que este menos lo voy a ir a distribuir de una vez. Entonces lo voy a poner en rojo. Menos 1 menos el 1/2 por 3x sobre 4, que me va a quedar como 3/8 de x, menos la o pequeña de x. Todo eso sobre, y hago lo mismo abajo, 1 más 2/7 de x a la 2, más la o pequeña de x a la 2, porque la constante no es significativa. Y vuelvo a distribuir, menos 1 menos el 4/5 de x, menos la o pequeña de x. Entonces vamos a ir a simplificar. Acá los unos se van a acelerar, ¿verdad? Igual que acá. Entonces, una pregunta. En el desarrollo limitado de abajo, del que está elevado a 1/7, ajá, sí, el valor, bueno, sería 1 más 1/7 menos 12x a la 2. Sí, muchas gracias. Me ha dejado botado el pobre menos. Bueno, en este caso este es el que cambio. Gracias. Ok, entonces, aquí arriba vamos a ir a sumar menos 1 sobre 24 menos 3/8. Entonces, me queda el 2 por, ¿saben qué? Ese 2 lo vamos a sacar, porque me está haciendo ahí adentro ya. Entonces, dije que menos un 24avo menos 3/8, esto lo multiplico por 3, es menos 9. Y entonces esto me termina dando, simplificado, menos 15 sobre 12. Y si yo tengo lambda, bueno, la o pequeña de landau de x menos la o pequeña de landau de x, ¿qué habíamos dicho que daba? Por propiedades. O pequeña de x. Correcto. Y aquí abajo hay un detalle importante. Ven que tenemos dos o pequeñas. La de grado X y la de grado 2. ¿Cuál es la relevante? ¿Con cuál nos La quedaba? más pequeña. ¿La de cuál? La más pequeña. Correcto. Entonces, todo lo que sea de grado superior se iba, ¿verdad? Así que nos queda solo el menos 4/5 de x. Y recuerden que aquí no importa si la sumamos o la restamos, ¿verdad? Pero bueno, así no importa. ¿Eso qué significa? ¿Que qué podemos hacer ahora aquí? ¿Qué podríamos hacer acá? Sacar a factor común al x. Porque recuerden que o de x es igual a x por o pequeña de 1. Entonces esto es menos 15 doceavos más o de 1 sobre x por menos 4/5 menos o pequeña de 1. ¿Todo el mundo tiene eso claro? Teniendo que esto es igual a menos 2, perdón, a 2 por menos 5 sobre 12 entre menos 4/5.
Esto es menos 25, bueno, 25 sobre 24 y luego ese 2. Entonces me queda 25 sobre 24. Sí, porque 12 por 4, pero entre 2, entonces es 24. Listo. Entonces, ya, listo. Ya calculamos el límite que andábamos buscando. Aquí tal vez nada más recordatorio que O de X es igual a X por O de 1. Una pregunta con este, que estaba ya un poquito más elaborado que el otro, bueno, que los otros. Bueno. Vamos entonces con ya la última parte. Entonces, vean que en general yo puedo reescribir las funciones con desarrollos limitados, expresándolas así como polinomios. Entonces, puedo tomar integrales impropias y resolverlos utilizando desarrollos limitados. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar una función f de x, reescribirla como el polinomio de Taylor. Eso me va a ayudar a aproximarlo. Y entonces la integral original va a ser aproximadamente la integral con sus respectivos desarrollos limitados. Y eso quiere decir que se van a comportar igual cuando el x esté alrededor de cierto valor a. Por lo que yo voy a poder decir que la función es similar al polinomio de Taylor. Y eso implicaría que entonces esa función, si va de A hasta B, codominio de 0 más infinito, es continua y tiene una asíntota vertical en x igual a, entonces esta integral se va a comportar similar a la integral de A hasta B de su respectivo polinomio de Taylor. Entonces, si yo me doy cuenta que esta, que es polinomial, la cual ya es mucho más simple de identificar, converge, la original va a converger, o si más bien diverge, entonces la original diverge. Por lo que simplemente vamos a trabajar con integrales impropias, vamos a sustituir la función, vamos a simplificar y determinar si converge o diverge, y listo. Para eso vamos a utilizar este par de ejemplos. Me piden analizar la convergencia de estas dos integrales. Primero tenemos la integral de 4 hasta 6 del logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 7 menos x sobre x menos 4 a la 3 medios. ¿Esta qué tipo de integral es? ¿Qué especie es? Segunda. Ajá. ¿Y cómo se garantizaba que es de segunda especie? Porque el límite tiene que dar infinito. Ajá. O sea, básicamente, si yo calculo el límite cuando x tiende a ¿qué? Aquí donde es que tenemos 4. problema. Ajá. Porque si yo calculo 4, bueno, sustituyo el x en 4, esto me da logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 3 que me da 0 sobre 0. Es indeterminado. En realidad deberíamos ir a calcular el límite para estar seguros que es de segunda especie. Y ese límite me va a tener que dar infinito. Se puede hacer con L'Hopital o se puede hacer, sí, con L'Hopital es lo más rápido.
Entonces, esto lo estoy diciendo solo para que recuerden que cuando les piden que algo es de segunda especie, hay que asegurarse que hay una discontinuidad inevitable, porque el hecho de que sea 0 sobre 0 puede ser una discontinuidad evitable o inevitable. Entonces, siempre es importante ir a calcular el límite. Bueno, entonces, en general, es de segunda especie y el problema está en el valor de 4. Por esa razón, es que tenemos que ir a reescribir una de las expresiones con su respectivo desarrollo limitado. Logaritmo natural de 3 no, porque es una constante. Esto ya es un polinomio. O sea, la parte que me queda, que puedo trabajar, es esto de acá. Logaritmo natural de 7 menos x. Entonces, aquí hay un detalle importante. Que yo necesito reescribir esto con un término que tenga el factor que me está indefiniendo, porque de esto el problema es este factorcito, ¿verdad? Y bueno, en sí que esto, cuando sustituyo de, se me hace 0 arriba. Entonces, lo que voy a hacer es reescribir 7 menos x como una suma o resta que contenga este factor que tengo acá. Lo cual sería algo de esta manera. Como ocupo el x menos 4, y el x tiene que estar negativo, porque aquí está negativo, le voy a poner un menos. Y ahora sí, menos x más 4, 4 más ¿qué me da 7? Pues más 3. Entonces, listo. Esto es lo mismo que esto. Ahora el detalle es que no hay ninguna propiedad que trabaje con restas en logaritmos, con restas en el argumento. Entonces, al igual que la vez pasada, como nosotros el que tenemos para trabajar es el logaritmo natural de 1 más x, el cual en este caso de nuevo vamos a trabajar lo más pequeño posible, el orden más pequeño que es grado 1. Yo necesito que sea 1 más algo y aquí tengo otra vez un 3. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, vamos a tener que sacar a factor común ese 3. Obteniendo esto como resultado. Y ahora sí, como yo tengo un producto acá, tenemos el detalle de que el logaritmo natural de x por y es igual al logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Entonces eso es importante. Por lo que esto va a ser igual al logaritmo natural de 3 más el logaritmo natural de 1 menos el x menos 4 sobre 3. Esto es una constante. Mientras que esto de acá ya tiene esta forma. Entonces es el que vamos a desarrollar como x más o pequeña de x. Entonces esto va a ser igual logaritmo natural de 3 más, y esto lo vamos a sustituir por el x, que vean que es menos el x menos 4 sobre 3 más la o pequeña de menos el x menos 4 sobre 3. Y ahora sí, ¿esto cuándo se cumple? Cuando x tiende a ¿qué? Porque eso es muy importante. ¿Cuándo es que esto se hace 0? Este factor, cuando x tiende a la sustitución, correcto, 4 por la derecha por la izquierda, tomando en cuenta esta integral. Si está en el límite inferior, era por la, correcto, por la derecha. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a recalcarlo acá. O sea, esto que está acá, apenas logramos a reescribir al logaritmo natural de 7 menos x.
lo cual terminó siendo el logaritmo natural de 3 menos el x menos 4 tercios. Y esta o pequeña, vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a dejarlo como grado x en realidad. Pero vamos a dejarla igual. En realidad no la vamos a necesitar aquí. Bueno, en realidad no lo voy a volver a copiar, no es necesario. Ahora sí, eso implica entonces que y ahora sí, vamos a tal vez tomar en cuenta un poco lo que decía aquí la teoría. Ven que aquí dijimos que la función original la vamos a sustituir por el polinomio de Taylor, o sea, sin el resto. Entonces, y es semejante a la integral que va desde 4 hasta 6 de logaritmo natural de 3 menos, y vean que el logaritmo natural de 7 menos x se convirtió en toda esta expresión que está acá, que es el logaritmo natural de 3 menos el x menos 4 sobre 3, sin tomar en cuenta al resto de Young, sobre x menos 4 a la 3 medios. Ahora voy a distribuir al menos. Y obtengo que y semejante a la integral de 4 hasta 6 del logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 3 más x menos 4 sobre 3, todo eso sobre x menos 4 a la 3 medios de x. Si ustedes ven, se van a cancelar estos, ¿verdad? Y me queda que y es semejante a la integral de 4 hasta 6. Un tercio lo podemos reescribir así, por x menos 4 sobre x menos 4 a la 3 medios. Y como ya es el mismo, entonces voy a sacar el 1/3. Y aquí, ¿quién me quedaría? La integral de x menos 4 a la 1 menos 3 medios, o sea, 1 sobre x menos 4 a la 1 medio de x. ¿Y esto qué es? ¿A qué se les parece? La integral. Correcto. La integral de segunda especie con p igual a 1 medio, lo que significa que converge o diverge. Converge. Ujú. Y si esta converge en la original, también converge. Entonces, listo. Ya la analizamos. Profe, por lo general se llega a una P integral. Sí, por lo general, porque son polinomios. Ok. Bueno, y vamos con el último ejemplo. Este caso dice que analice la convergencia de la integral que va desde 0 hasta pi cuartos de dx sobre la raíz quinta de x a la 3 por seno de la raíz quinta de x a la 2. En este caso, ¿cuál es la función que vamos a ir a sustituir por su desarrollo limitado?
La del seno. Correcto, porque la otra ya es un polinomio, ¿verdad? Entonces, no tendría mucho sentido. Entonces, igual ven que en este caso, si yo evalúo, me da 1 sobre 0 por 0, o sea, 1 sobre 0 que es infinito. O sea, aquí ya directo podemos probar que de una vez es una integral impropia de segunda especie, ¿verdad? En la otra había que ir a calcular el límite. En este caso se ve muy claro. Entonces, ya dijeron que lo que vamos a sustituir es el seno. Entonces, recuerden que seno de u, vamos a utilizar el de grado de más simple, que en este caso es u más lambda, más la u pequeña de lambda de u. Entonces, seno de la raíz quinta de x a la 2 es igual a la raíz quinta de x a la 2 más la u pequeña de la raíz quinta de x a la 2. Y esto es cuando x es igual, perdón, cuando x tiende a ¿qué? ¿Dónde es que tenemos aquí la indefinición? 0 por la derecha. Correcto. Bueno, entonces, y simplemente vamos a hacer que y, en este caso, es semejante a la integral de 0 a pi cuartos de dx sobre la raíz quinta de x a la 3 por, y en lugar del seno, ponemos la raíz quinta de x a la 2. Y ya, ¿verdad? Porque el resto no tenemos que ponerlo. Eso quiere decir que esto es semejante a, este paso no es necesario, pero pongámoslo para que se vea más claro, que esto es 3 sobre 5 por x a la 2 sobre 5, siendo esto igual a la integral que va de 0 hasta pi cuartos de 1 sobre, ven que es 3 más 2, 5 sobre 5, o sea 1. Entonces me queda esta de acá, la cual es una integral con p igual 1, la cual ya sea de primera o segunda especie, diverge. Concluyéndose así, por lo tanto, que y diverge. Y listo. Será ligeramente más corto. Entonces, ya nos dimos cuenta entonces que la integral que nos daban diverge. Entonces es otra forma de analizar la convergencia o divergencia de una integral. ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno.